¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a un capítulo más de Checos Friends y tengo la presencia agradabilísima, no sé si se diga así, de mi compañero, mi compadrito, mi amigo desde la Ciudad de México, el señor Dani Sosa. Dani, ¿cómo estás? Gracias por esta Hey, entrevista. amigo, qué gusto, gracias. Ya regresamos, ¿no? Ya habíamos ido alguna vez, pero a la Chicos Café. Y Sí. ahora aquí, hermano, neta, qué chingón, felicidades por tu proyecto. Qué bueno que te da tan cool. Y yo feliz, amigo, yo feliz. No, más bien feliz yo porque, pues sí, siento yo que hay una gran amistad entre tú y yo, que aunque nos vemos poco, nos vemos con mucho gusto y te Sí. agradezco infinitamente que hayas aceptado esta entrevista, que hayas movido tus cosas, porque sé que eres un hombre ocupado. Hoy tienes muchos proyectos de comerciales, hoy en la pandemia, ¿cómo te ha tratado este rollo, mi querido Daniel? Estuvo complicado, hermano, porque este año, ya sabes, empezó el año nuevo, el 2020, y todos dijimos, no, este ya va a ser mi año, vamos a hacer y deshacer. Y pura madre, güey. Este año teníamos que hacer, según esto, al inicio de mi primera gira internacional, compadre. Me iba a aventar Sudamérica, me iba a aventar unos Estados Unidos, unas fechas en Europa, y pues, güey, se paró todo. Entonces, de repente, como que me pararon el tren, y luego fue, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces paró todo, entonces me puse ahí a hacer cosillas en Instagram, de repente en YouTube también. Entonces, pues, mira, cosas malas siempre van a pasar, compadre, pero siento que es como nuestra responsabilidad ver cómo las tomamos, ¿no? Oye, vaya, si estuviéramos en una época normal, porque esto está normal, ¿a dónde hubieras ido? O sea, ¿cuál era tu ilusión? ¿Qué ciudades visitar o qué países te hubiera gustado ir a dar show? Creo que Colombia, Medellín me hubiera gustado un chorro, me hubiera gustado, tuve la oportunidad de dar show en Madrid, uno muy chiquillo, me hubiera gustado dar uno ya más en forma. Sin lugar a dudas, Nueva York creo que hubiera sido de mis ciudades favoritas. Y, y yo creo que ya, hermano. Hubieran sido esas ciudades como preferidas. Pero bueno, me quedo Dani. Vámonos desde Ciudad de México, ¿naces ahí? Nazco ahí hace 27 años ya, hermano. Hace 27 años y no me he movido jamás, o sea, nomás en colonias. ¿Nos puedes platicar un poco cómo fue tu infancia? Sí, mi infancia fue, ¿sabes qué? No fue ni tan ni muy. Siento que fue un equilibrio. Mis abuelos eran expetroleros, entonces ellos tenían dinero, entonces ellos como que siempre me cuidaban mucho. Mi mamá me dejó a los 7 años y el hecho de dejarme, pues yo no entendía nada de morrito, güey. Yo estaba ahí como, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Entonces, como ya habíamos platicado antes, fue una infancia complicada, porque no crecí como estamos acostumbrados a tener la imagen de la familia, pero mi abuela y mi abuelo y toda la familia de parte de mi mamá, como que se encargaron mucho a que no tuviera esa falta, ¿no? Se encargaron mucho de darme el cariño, de llevarme a las fiestas donde nada más iban las familias juntas, ellos iban en representación de mi familia, mi papá también estuvo muy ahí, y, y fue una infancia complicada, como que tenía, pero no tenía, como que siempre estaba a medias, hermano. Era raro porque, por ejemplo, en el Festival de Día de las Madres, pues güey, ahí me tienes bailando, mamá, y era de, no más, no se le estoy cantando a nadie. Yo bien podía haberme ido de pinta ese día, pero no, a huevo tuve que estar ahí con la Miss. Y era raro, mi papá también estuvo ahí. Y el rol que tuvo mi papá en mi infancia fue muy importante, amigo. No te lo había, la vez pasada no tuve oportunidad de explayarme tanto en eso y voy a aprovechar ahorita porque, fíjate que mi papá en este juego siempre he hablado de que me dejó mi mamá y que mi abuela era mi mamá. Pero mi papá fue el que me empezó a enseñar la comedia, hermano. O sea, mi papá me decía, desde chiquito me ponía a dormirme con los adoloridos de la Z, un programa que tenemos aquí en México bien naco, donde o sea, obviamente a uno le fascina, ¿no? Nos dormíamos con discos de Polo Polo. O sea, yo a la fecha, hermano, me sé chistes de Polo Polo de memoria, o sea, hasta con respiración del señor, porque los poníamos para dormir, me enseñó a Cantinflas, me enseñó a Mario, bueno, a Pedro Infante, me enseñó a los polivoces, y él me decía, poníamos las películas y de repente me decía, mira, fíjate, ahí ya viste cómo hizo la mano, y me reía, o sea, como que me hacía ver los detalles de las escenas, y sin quererlo me estaba educando para ser comediante, o sea, nadie sabía que esto iba a pasar, y después mi papá como que fue un apoyo muy importante porque él era el ajeno a la familia. Él era el ajeno a la familia de mi mamá, entonces de repente mi papá era como el que estaba ahí echándole huevos, y era como que compartía el fútbol, compartía los momentos chidos,
Por eso, cuando mi papá me roba dinero, se me cae de pedestal demasiado, porque era mi apoyo, él y yo éramos el equipo, ¿no? Mi mamá me dejó, sí, mi mamá me dejó, pero mi papá es mi equipo. Entonces, de repente, ver que se me cae fue horrible, hermano. Fue horrible ver cómo... Fue la primera muestra de... No todo es lo que parece, ¿eh? No todo está bien, no siempre hay un safe place, no siempre hay un lugar donde vas a estar a salvo. Entonces, a partir de eso, como que fue tanto mi coraje y fue tanto mi tristeza, porque ahorita que preguntaste justo lo de mi infancia, te lo juro por Dios, Checo, que lo que viene a mi cabeza son imágenes de yo de chiquito jugando con mi papá, viendo películas con mi papá. Con mi abuela sí era la que me cuidaba, pero los más bonitos era con mi papá. Entonces, cuando se me cae del pedestal, me costó trabajo y fue tanto el coraje que tuve de, pues yo no voy a permitir que eso pase, ¿no? Creo que es lo que a todo mundo nos pasa. Y de repente querer salir adelante por mí y para mí era más un tema de, güey, no puedes confiar ni delegarle tu felicidad o tu bienestar a que alguien haga las cosas bien o mal, porque a veces son humanos y fallan, ¿no? O sea, no porque sean mala leche, son humanos y fallan y pues de ahí nace mi pasión por querer tener yo el control de mis cosas, de mi futuro, que digo, a la larga te empieza a jugar un poco en contra después. ¿Cómo te diste cuenta y se puede saber cuánto dinero te robó? Nada, es una mamada, güey. O sea, me di cuenta porque yo ganaba dinero del fútbol como 500 varos, 1000 varos. Luego mi abuela me daba ahí de repente mis 200 varos. Entonces, fue robo hormiga también porque yo los guardaba en cajitas de cereales. Ujú. Entonces tenía cajitas de cereales, ahí mis billetes así real, güey. Tenía mis billetes enrollados adentro de la cajita de cereal de lunch. Y de repente yo tenía una libreta, me acuerdo perfecto una libreta que tenía una cubierta de plástico con un botoncito abajo para que se cerrara. Y güey, la abría y de repente pues, yo llevaba mis cuentas y me fallaban los números y yo decía, ¿qué si estoy muy pendejo para hacer cuentas? O sea, no puede ser, güey. O sea, no sé sumar, güey. Ya voy en secundaria y no sé sumar. Entonces, de repente vi que me faltaba dinero, me faltaban 200 pesos, me faltaban 500, después me faltaban 1000. Y así, güey, de repente, creo que cuando yo caché a mi papá tenía como 2500, ni siquiera era tanto, güey. O sea, no era que me robó 100,000 pesos o nada, en el caso de 2500, que para mí era mi lana, güey, y era con lo que yo salía y compraba mi agua, mis pasajes, mi sándwich, mis papitas, güey. Y de repente escucho como ruidos en mi cuarto y veo a mi papá así, hermano, así, sacando un billete así a escondidas. Y cuando le digo, ¿qué te pasa? Y, no, y aparte el cabrón, fíjate, lo sacó y se los escondió en el short. Y dije, ¿qué haces? Nada, es que estoy acomodando y agarré el del short, lo jalé, ya con coraje, y le dije, oye, estás robando, ¿verdad? Eh, espérame, hermano, voy a hacer la ventana para que no te entre. Venga, venga, venga. Ya, perdón. Venga, venga. Retomo. Sí. ¿Lo jalaste del short? Lo Con jalo del coraje. short, pero ya lo jalé enojado de ya te caché, ¿no? Lo jalo y me dice, no, estaba acomodando. Y le meto la mano atrás, le dije, estás robando, ¿verdad? Y saco los billetes que tenía en el short atorados y empezó a llorar mi papá, es que no tengo dinero. Bla, bla". Y yo en el momento estaba muy enojado porque yo decía, sí, tú no tienes dinero, pero yo tampoco, ¿no? Y aparte, ni siquiera era como que los robara para un vicio, ¿no? Que no era como que los robara para alcohol, para cigarros, para droga, para mujeres, para nada, güey. Nomás los robaba para pagar la luz, para pagar las deudas que teníamos en Coppel, de los muebles. Y yo decía, pues sí, pero pues es nuestra casa, güey. O sea, bien pudiste haberme dicho, oye, no tengo dinero, préstame tantito para pagar. Entonces, por ego, no sé por qué, por pena, no lo hizo y prefirió robar. Y ahí fue como un tema de, no mames, o sea, ¿qué pedo? Mi papá no confía en mí, ¿qué más hace escondida? Se cayó todo, ¿no? Entonces, más allá de la cantidad, que eran 2000 varos, 1500 por ahí, era la situación que envolvía todo ese hurto. ¿Eso cuándo fue, Dani?
Eso fue, yo estaba en el 2000, como por ahí del 2007, no. Es que te lo juro que lo tengo dividido en mi cabeza por los momentos en los que jugaba fútbol. En el 2007 jugaba con Morelia, entonces no, fue más como en el 2009, Ujú. como en el 2009. Sí, porque estaba el FIFA de Cuauhtémoc Blanco, a huevo, en 2009. Oye, ¿ya lo perdonaste? Ya hablé con él. Y ¿sabes qué pasa, hermano? Que cuando estás chavito, cuando estás en la adolescencia, y que ojo, la adolescencia te dura hasta los 24, 20 y tantos años, como que andas muy enojado con la vida y crees que tú les puedes todos y uno de los errores más grandes que puedes llegar a cometer en esos momentos es juzgar a las personas desde tu inteligencia, desde tu experiencia, desde tu vivencia, porque no sabes lo que ellos han pasado, no sabes su trasfondo, no sabes su educación. No puedes juzgar a alguien porque es pendejo o está mal educado, porque, güey, no sabes, o sea, te pongo un ejemplo, tú y yo podemos ir a comer muy a gusto unos tacos y sabemos cómo se agarra el taco, pero viene un güey de Irlanda y no vas a ver, güey, o sea, no vas a ver cuál es el pico de gallo y no por eso es un pendejo, simplemente su educación es distinta. Y así pasó, güey, de repente vi que mi papá tenía una educación muy carente en valores o carente en administración financiera o carente en lo cívico, no sé. Y desde mi nueva educación, desde la educación que yo tengo recién adquirida, como es saber que eso está mal, saber que, ¿sabes? Juzgarlo desde ahí cuando estaba más chavito fue lo que más coraje me daba, entonces estaba muy enojado con él y con mi mamá también porque me dejó y jugaba yo este papel de, no mames, me hicieron daño, ¿no? Pinche gente culera, yo voy a seguir adelante. Pero hoy en día que ya lo ves desde un punto más real, desde un punto más adulto, en el que dices, güey, pues tener un hijo, pues es un pedo, güey, o sea, tanto económico como tú no sabes si mi papá y mamá tenían un planes por separado, juntos, o querían tener sueños y no pudieron, y por el hijo, que en ese caso soy yo, se jodieron, que en alguna pelada mi papá me dijo, tú fuiste el peor error de mi vida, ¿no? Y ya estaba yo chiquito, lloré y lloré que mi papá me decía eso, yo tenía como conflictos de, no mames, mi mamá me dejó, mi papá me gritó esto, ¿qué chingados hago aquí, no? Y te lo juro que lo que me sacaba era la comedia, hermano. Era el tema de, pues ya chingues madre, se la pelan, ¿no? Y el momento en el que pasan las cosas, los ves desde un ojo lleno de coraje. Y cuando yo puedo empezar a acceder al sentimiento de ser más empático, ser más, ponerme en sus zapatos, no sentirte un culo diciendo que ellos son los malos y los buenos, sino siendo más tolerante con ese tipo de decisiones, como de, güey, pues por más que me enoje no va a cambiar nada, o sea, por más que los odie no va a cambiar nada, eso pues, no tiene sentido. Y cuando hablé con mi papá, de, ¿sabes qué? No pasa nada, son cosas que suceden, tú tomaste la decisión, ya yo tomaré las mías, con base en el éxito, con base en el fracaso que has tenido en tus decisiones, me ayudas a educarme, ¿no? Y creo que parte más importante de todo lo que hemos vivido cada uno de nosotros es agradecer. Digo, independientemente si te fue bien cabrón y te fuiste al golf a que te educaran o tu papá te roba dinero, independientemente de las dos, agradecer que tuviste chance de que te tocó una experiencia que te formó como hombre o que te tocó una zona muy cómoda, ¿no? Y del otro lado también no juzgar ni comparar, de que es que este güey está mejor o peor que este güey. Qué pura verga, güey. O sea, cuando yo perdono a mi papá y a mi mamá, lo más importante para mí era estar bien, estar a gusto, estar tranquilo. Y mucha gente de repente se me acercaba y decía, no, es que usted está cabrón, eso. No, güey, o sea, todo el mundo tiene historias cabronas. O sea, a mí me tocó así. Pero no porque a mí me haya tocado así, quiere decir que a otro güey que le tocó mucho menor la 12 en situación, punto. que a otro güey que le tocó súper menor la situación, no le haya dolido, güey. O sea, no podemos comparar los niveles de dolor, ¿no? Entonces creo que ser empático y no estar comparando cada rato las historias, no estar comparando cada rato a la gente, es lo más importante desde tu tranquilidad personal, considero yo. ¿Qué pasó con Dani Sosa en este, voy a entrecomillar, abandono de mamá? ¿Cómo te pegó de niño y de adolescente? ¿Qué había o cómo se comportaba Dani Sosa ante este abandono? Yo siempre lo ocultaba, hermano, porque realmente nunca hubo una junta administrativa donde me dijeron, tu mamá te abandonó y ese es el memo y de aquí vas a ver, aquí para acá vas a ver el pito. No, como que siempre fue mi abuela tapando las cosas como de, no, es que tu mamá anda de viaje, no, es que está enferma, es que no, ya va a venir, ¿no?
Y yo nunca tampoco quise meterme, ¿sabes? Como que yo también lo caché y fue como de, como que me empezó a dar pena el tema, porque decía, qué oso decir que mi mamá me dejó, güey, ¿no? Entonces como que yo de chiquito empecé a evadir, güey. Siempre que llegaba el tema de la mamá a la mesa, yo lo evadía y decía, ay, me reía y todo. En la escuela, carnal, cuando me decía la gente, sí, no, es que decía, el Festival de Día de las Madres, o el regalo, la carta a tu mamá. Yo, güey, le escribía, cabrón. Obviamente pensaba en mi abuela, pensaba en mis tías, en mi papá, pero le escribía. Yo no quería que se dieran cuenta que yo no tenía mamá. Luego, cuando llegaban por mí a la escuela, de repente era mi papá, mi abuela, nunca fue mi mamá. Y de pocos amigos me preguntaban, oye, ¿y tu mamá? Y yo siempre sacaba y decía, no, está trabajando. No, es que vive lejos, anda de viaje. Nunca decía, mi mamá me dejó. Nunca tuve los huevos para decir, mi mamá me abandonó. Nunca. De chavito no, siempre me hice pendejo. A una amiga por ahí le dije de repente, a otro amigo de repente le dije, pero ya de grande. Y en la adolescencia, pues está raro, güey, porque no tienes la figura materna. A mí me tocó que era mi abuela. Entonces la confrontación con ella era complicado. Normalmente, digo, psicológicamente las personas con ausencia de figura materna pues se ve muy claro. Las personas con ausencia de figura paterna también buscan mujeres más grandes, los que no tienen un papá. Las mujeres que no tienen papá igual buscan salir con hombres más grandes. Es una patología que es constante en eso. Y a mí, güey, cuando fue lo de mi mamá, fue de, pues, güey, me daba pena que la gente supiera. Me daba pena. Hasta que empecé a jugar fútbol, fue que empecé a abrirme y empecé a verlo más real, ¿no? La época en la que jugué fútbol fue cuando me fui con mi papá a vivir, que dejé la casa de mis abuelos atrás. Fue la mejor época de mi vida, hermano, porque me abrió los ojos a todo. Dejé de ver que todo era en coche y en tienditas. Digo, no porque yo haya sido demasiado millonario, porque ni al caso, mis abuelos vivían ahí en Satélite y en Azcapotzalco, entonces no, tampoco. Fui privilegiado entre el barrio, digamos, ¿no? Ujú. Pero de repente dejar de andar en coche, que para mí eso ya era un lujo, empezar a andar en el metro, empezar a andar en camión, andar en la madrugada en la calle, por Tepito, por La Raza, por Potrero, por lugares medio peligrosos, como que me dio una mirada al mundo real, güey, al mundo de, a ver, no todos tienen coche, no todos ganan dinero, no todos tienen seguro, no, y la gente la pasa mal, y poderlo vivir no desde el lado del turismo, de que, ay, los fui a ver, sino del tema de, pues bueno, yo soy de esas personas que no tiene coche, que no tiene seguro, que está de la verga, me hizo ver el mundo real, ¿no? Y tener como el cachito de los dos, del que sí puedes tener tu coche, pero también te puede ir de la verga, me enseñó a poner en un punto más real. Entonces, por eso cada que hago mis shows o cada que hablo de la gente, hablo con la gente, hablo de la gente en los shows, trato de hacerlo del punto más empático y no desde algo que yo supongo o algo que yo creo, sino algo que yo viví. Porque se me haría hipócrita decir cosas que no, ni el caso que no conozco. Y también parte del tema de entrar de repente a pensar en cómo me afectó mi mamá en la adolescencia. Creo que lo más importante que me dejó eso fue el tema de superarlo, güey. El tema de decir, ya, güey, ya, o sea, todo el tiempo escondiendo de niño que no tenía mamá. No tengo, se chingó, a ver, no tengo mamá, no tengo dinero, sí estoy pendejo, qué chingados. O sea, fue como ese momento, mano. En la adolescencia el hecho de asumir que no tenía mamá fue tener los huevos de gritar al mundo, así soy. A ver, ¿qué? ¿Quién quiere estar si no, chingas, madre? Entonces me abrió la puerta a amigos mucho más honestos, a vivencias mucho más puras, y entre esas tomar la decisión de hacer comedia. ¿Sabes cuál fue, para terminar con el tema, porque hay cosas más interesantes también de tu vida, pero ¿sabes cuál fue la razón por la cual tu mamá se fue? Sí, y ¿sabes qué? Tengo dos versiones, o sea, se pasan de verga. Mi papá y mamá siguen peleándose a la fecha a la distancia, güey. Le digo a mi mamá, oye, pero al chile ya, ¿por qué me dejaste? O sea, si me dices, me cagabas, órale, va, lo compro ya. O sea, vamos a vergazos y ahí quedó el pedo. O dime qué, o sea. Y la respuesta de mi mamá fue, no, es que no está en el mejor momento y aparte tu papá y yo teníamos muchos problemas y, y pues como que no estaba muy a gusto. O sea, esa fue la respuesta. Ya. Nunca fue una concreta, ¿no? Y mi papá, la misma, ¿no? Y aparte tu mamá se fue con otro güey. Y, o sea, para mi papá, mi mamá es la culera porque lo engañó y nos abandonó. Y mi mamá es la que no estaba a gusto con mi papá y se fue. En pocas palabras, güey, lo que yo considero que pasó, porque así como tengo la versión de mi papá y la versión de mi mamá, yo voy a aclarar la mía. Eh,
estaba en el momento menos indicado para tener un hijo. Obviamente fui un hijo no planeado y esa madre les dio en la madre. O sea, el tener un hijo les dio en la madre, no supieron cómo reaccionar y la mejor solución que encontraron fue rehacer sus vidas. Mi mamá lo hizo, mi papá no pudo, hasta ahorita. Y no es culpa de nadie, es culpa de la inmadurez, es culpa de la falta de educación sexual en esos momentos, es falta de la conciencia de tener un hijo o tener relaciones sin cuidarse. Y fue una mezcla entre eso, mal manejado. Entonces, así fue como me quedé sin mamá, así fue como salí sí, con mi papá y con mi abuela. Fue una serie de eventos desafortunados, pero al final de cuentas son parte de lo que nos constituye. Naces en el 93 por mis cuentas, según yo. Y Sí, señor. luego, en el 2000 aproximadamente, tu mami se va de tu Sí. casa. Y luego de ahí, ¿cómo das con el fútbol? Cuando yo jugaba fútbol en la escuela, en el Instituto de Juventud, y era malo, güey, era malo, era un portero malo ahí. Y cuando me voy con mi papá, en primera y secundaria, ¿Te mi vas a dónde? Perdóname. me voy a... Vivía mi papá, vivíamos mi abuela materna, mi abuelo paterno, mi papá, un tío ahí y yo en la misma casa, ¿no? Mi Ujú, papá se quedó a vivir con sus suegros. ujú. Y esa convivencia era horrible, güey, porque de repente mi abuela entraba al cuarto y cambiaba las cortinas y mi papá se emputaba y decía, es que ¿por qué? Y yo, pues cabrón, no estás pagando renta, güey. No mames, ¿no? O sea, chinga tú, ay, te emputan las cortinas, pero no te emputa que no pagues el gas, ¿no? Entonces, como que mi papá empezó a decir, no, pero ya no quiero estar aquí, hay que independizarnos. Se convirtió en Miguel Hidalgo de la independencia de nuestra vida, mi papá. Y dijo, vamos a salirnos de aquí. Esa salida incluía dejar la escuela en la que llevaba toda mi vida, desde kinder. Y para mí era un nervio, güey, de no mames, bueno. Y nos fuimos a otra que era el Colegio México, ¿no? El Colegio México estaba en la Roma. Y nos fuimos a vivir por Lindavista, no en Lindavista, por Lindavista, ahí en Ujú. 100 metros, porque mi papá ahí la alcanzó. Una unidad que se llama Unidad Habitación Lindavista Vallejo. Entonces, cuando pasa eso, me voy, cambio de escuela y entro a otra escuela y yo entré con la ilusión de, güey, pues ahora sí voy a ser buen portero, ahora sí ya. Y me empecé a preparar más. Y ahorita que lo pienso, te lo voy a compartir, amigo. Gracias. En la primera escuela, en la juventud, era un güey que era muy chistosón con sus amigos en chiquito. Pero ya en grande, güey, nunca me atreví a hablarle a un profesor, nunca me atreví a hablarle a un prefecto, al profesor de fútbol, nunca le hablé como yo quería. Me daba mucha pena porque ahorita haciendo esta retrospección, güey, no quería estar en el foco porque se iban a enterar que no tenía mamá, güey. Cabrón. O sea, por eso yo no quería que me O sea, vieran. toda tu inseguridad era, digo, obviamente, ¿verdad? Por la falta de la mamá. Era Sí, todo tu pedo de cierta manera. sí, yo no quería salir, pasar a exponer, yo no quería que me evidenciaran, porque eso iba a provocar dudas y conversación y en algún momento, pum, iba a tener que dar explicaciones. Entonces, era horrible, güey, porque andaba escondido todo el día. O sea, andaba así todo mi kinder y la primaria así. Mucha gente de repente piensa que como comediante o por la manera en la que yo me comunico, piensan que ya era un desmadre y no, güey, era desmadre con mis amiguitos, pero ya muy de confianza, güey. Pero ya en masivo, no, güey, jamás, callado. Entonces, parte para mí dejar esa escuela era dejar la historia de voy a empezar otra vez y la neta voy a ser honesto con la gente, voy a decirles, vivo con mi papá, mi mamá me dejó, pero ahí vivo en la unidad de Indavista Vallejo. No voy a decirles, no, mi mamá está de viaje, mi mamá, no, voy a ser honesto. Entonces, para mí era también un restart y creo que eso se lo voy a hacer bien cabrón a mi papá porque fue parte de un nuevo comienzo y fue enseñarme la primera vez que sí se podía volver a empezar y que no importaba que hubiera sido un inseguro de la mierda antes, que podías volver a hacer las cosas bien. Y con ello el fútbol. Entonces, el fútbol era como algo muy gráfico para mí, esto. Entonces, empiezo a entrenar por fuera y ya cuando iba al fútbol, pues ya le hablaba al profesor, le preguntaba cómo hacía las cosas, entonces ya tenía más confianza de mí porque ya era yo, güey. La confianza que empecé a tener sobre mí era cuando yo me empecé a aceptar. ¿Qué edad Era, tenías ahí, Dani? estaba en primera secundaria, tenía 13 años, Es 12 años. que, ¿sabes qué, güey? O sea, tomar esa decisión a los 11 años habla de una madurez cabrona. Pues tenías que hacerlo, hermano. O sea, era más una madurez impuesta por las situaciones que algo que yo haya buscado. Y está bien. O sea, a mí me acuerdo perfecto que cuando vi la escuela, fue cuando pues sí es distinta y no conozco a nadie, pero chingo eso. Ya estaba yo con estas ganas de, pues chingo su madre, ya estoy harto, güey. Llevo una vida mentir, de que no tengo mamá, pero porque está de viaje, voy a hacerlo ya bien, güey.
Y me tocó así y no me voy a asumir como, como el güey que tuvo que afrontar luchas. Así me tocó y así se dio, güey. Y el fútbol, güey, llega y me cambió el pedo, güey. Empecé a hablar, empecé a jugar más chido. Y, güey, parecería mamada, pero en cuanto tú crees en ti, todo cambia, güey. Lo digo en mi show reciente que subí hace poco, en el Ya no es lo mismo, donde hay un momento en mi vida que me acuerdo mucho que mi papá me dijo, estábamos en una fiesta y yo fui a jugar, me empezaron a hablar, me dijo, vete a jugar con los demás niños, fui a jugar, y me dijo, no puedes jugar porque estás café, y yo, ah, chinga, ¿cómo que estoy café? Entonces yo regresé, güey, indignado, así como si no estuviera café, ¿no? Regresé con mi papá y le dije, papá, ¿cómo ves estos pendejos que no puedo jugar? Que porque estoy café, dicen, y yo esperaba, güey, que mi papá me dijera, pues, no, güey, vamos y les damos en la madre, y no, mi papá agarró y dijo, pues sí, estás café, y yo, ah, qué verga, también tú, o sea, como, me dijo, pues sí, estás café, a ver, no puedes no puedes cambiarlo. O sea, ¿te hace más? ¿Te hace menos? No. ¿Te hace más pendejo? No. ¿Te hace menos inteligente? Entonces, no se te va a quitar y no es nada malo. Entonces, mamando, vete a jugar. Y fue como de, pues sí, cierto, güey. O sea, ni lo puedo cambiar, ni es malo. ¿Qué mando mamando? Es que me están diciendo. Y mi papá me enseñó a hacerme responsable de lo que yo sentía, no de lo que los demás dijeran. Porque en el fútbol, te digo que esa enseñanza me pasó y entonces iba con confianza, ¿no? Empiezo a jugar, empiezo a hacer estas cosas y empiezo a tener de repente errores y mi papá me iba a ver a jugar y me decía, pon atención, que no sé qué, entrena, ve al contrario. Y yo iba enojado, güey, le decía, es que me están diciendo que estoy bien pendejo, que soy bien gordo, que no voy a llegar. Y mi papá me dijo, mira, tú vas a ir a jugar fútbol y tú vas a hacerte responsable si se te ve el gol porque estabas mal parado, si se te ve el gol porque estabas distraído. Por eso eres responsable. Si te dicen que eres gordo, que eres tonto, que eres pendejo, que lo que sea, eso no es tu pedo. O sea, eso a ti que te valga ver. Ponte a hacer lo que tienes que hacer. Responsabilízate por el error que tuviste, porque sí, eres un pendejo porque se te fue el gol. Y si te dicen que eres un pendejo porque se te fue el gol, sí eres un pendejo porque se te fue el gol, entrena y cuando ya no se te vaya el gol, ya no eres un pendejo, ¿sabes? No tiene nada de malo, no tiene nada de malo ser pendejo cuando eres pendejo y asumirte. Lo que está mal, güey, es fingir que no eres pendejo cuando sí eres pendejo. Y no decir, sí, sí soy. Entonces con esta educación empiezo a crecer con mi papá. Entonces el fútbol para mí fue como de, no mames, yo empiezo a jugar con el equipo de escuela, van unos visores de un equipo que tiene una filial Morelia aquí en México, juego, me llevan, me va chingón, me voy a jugar con Chivas, en una filial que tenía aquí en México, que no era escuela, y después de ahí me van a las visorías a Verde Valle, a Guadalajara, pasé 2 filtros, ya el último no lo pasé por pendejo, y ya, güey, regreso, ya sin fútbol, y decido, ¿sabes qué? Pues voy a enfocarme más a la escuela y al estudio, y hasta por ahí de la prepa empecé a meterle huevos ya cabrón a la escuela, güey, ya de que ya estudiabas chido, ya tenía buenas calificaciones, y después ya llega a la universidad, y yo en la prepa empiezo a ver stand-up y empiezo a ver la comedia. Para esto yo ya no vivía con mi papá, ya regresé a vivir con mi abuela porque ella me apoyaba en las lanas para que no me fuera tan pesada pagarme la prepa, ni la universidad, ni nada, entonces ella me apoyaba, y a partir de ahí fue que ya empecé a tener esta inercia de hacer las cosas por mí, hermano, por mi futuro, por lo que llegue a construir ya de grande. ¿Hiciste prepa en dónde? La prepa la hice en varias partes. O sea, una parte de la prepa la hice en una que se llama Escuela Benjamin Franklin, que estaba enfrente del Metro Potrero, Ujú. ya cerró, o sea, fue un año. Luego de ese año me fui a otra prepa que fue el que cagado se llamaba Escuela Benjamín Franklin, que estaba enfrente del Teatro de las Torres, en Satélite. Ujú. Esos fueron mis años de prepa. Y ya, esa fue la prepa que hice. Después la universidad fue en Unitec. ¿Y ahí qué estudiaste? Estudié Administración de Empresas y Comunicación. Y comunicación reprobé, cabrón, hazme el favor, güey, hazme el favor. El otro día saqué la boleta y reprobé expresión oral y escrita. De lo que vivo, cabrón. Y yo, no mames, te digo que sí soy pendejo, güey. ¿Y acabaste en administración? Sí, pero no me titulé y comunicación no. Ya, comunicación me valió pito porque ya estaba trabajando en esto y era raro. De hecho, cuando dejé todo esto fue por la universidad, fue porque dije, güey, fíjate, llevaba momentos en los que estaba en el trabajo, que era Walmart, luego estaba
en el stand-up y en la universidad. Entonces había días, güey, que me paraba súper temprano para ir a trabajar a Walmart, salía de Walmart, iba a la universidad, salía de la universidad, me iba a shows y de los shows había que regresar a estudiar para exámenes o proyectos y así, güey, y no me daba. Entonces dije, güey, voy a fallar o al trabajo o a la universidad o al stand-up. No voy a poder, me voy a sentir un culo haciendo todo y no voy a poder. Entonces decidí, güey, poner las cartas en la mesa. A ver, ¿qué me da Walmart? Entonces dije, güey, Walmart es una empresa transnacional que me va a proyectar a crecer y todo y va a estar bien chido, ¿no? Esto debe ir de la mano con la escuela para tener la carrera chingona y todo eso. Pero dije, pero voy a depender de un jefe. O sea, voy a depender de que alguien confíe en mis capacidades. Voy a depender de que alguien, que todo salga bien para que yo pueda subir. Y dije, no, qué hueva, güey. Porque a mí ya me fallaron 3 veces. Falló mi papá, me falló mi mamá, mi abuela no me falló tal cual, pero pues en su educación de repente instauró cosas que no eran las mejores. Y no voy a andar dependiendo de que todo salga como debe de salir, porque a veces no pasa como debe de salir las cosas. Entonces no, aparte ya me está cagando Walmart. A ver, ¿qué más? La escuela, muy bien, voy bien en la administración, me gusta la administración, es necesaria la administración, sí, porque trabajes donde trabajes, debes saber administrar tus recursos, ¿no? Ya sean dinero o lo que sea, ¿no? Y es necesario, está bien. Comunicación, siento que es innecesario, porque me va a acercar mucho más profesional y me va a dar mucho más herramientas, pero ya estoy haciendo pininos en la comedia, ya tengo un programa, ya he ido a programas, ya conozco a gente del medio que me pueden enseñar en la práctica lo que voy a aprender aquí nada más en teoría. Y aparte me va a consumir mucho tiempo, no. Entonces quedaba nada más la escuela y el stand-up. Y dije, a ver, ya tengo comunicación, ya tengo administración, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Porque si voy a hacer stand-up, lo voy a hacer 100% y voy a ser el mejor. Me quede en Walmart, me quede en la escuela o me quede en donde sea, tengo que ser el mejor, güey. Porque depende de mí, no depende de que un güey, que yo confíe en alguien y ese güey, no, depende de mí, güey, de que yo sea chistoso y de que el público la pase bien, así de sencillo. Y cuando me pongo a pensar, ¿puedo? ¿Puedo ser un güey chistoso? ¿Puedo ser un güey profesionalmente chistoso? ¿Puedo ser un güey que viva de la comedia? ¿Lo haría toda la vida sin que me pagaran un solo peso? Dije, sí. Ah, chinguen a su madre. En ese momento decidí, te lo juro, güey, cerré libros, dije adiós comunicación, y ya iba decidido al día siguiente a renunciar. Entonces ya lo que pasaba después ya era parte de mi decisión. Entonces fue muy importante para mí que los años que me formaron en la prepa, los años que me formaron en la secundaria y con mi papá y todo esto, en este momento estaban dando frutos porque era lo que me enseñaron mis vivencias, hoy en día están haciendo que tome una decisión de vida para mi vida. Y creo que lo más grande de todo esto fue poder confiar en Mika. ¿Y cómo se da este contacto con el stand-up? Teniendo, me llama mucho la atención que me decías que de muy joven tenías el contacto con Polivoces, con Cantinflas, me dijiste o sea, ¿te basaste en ellos para empezar a hacer stand-up? No, yo los tenía muy en la cabeza, güey, la manera en la que ellos comunicaban las cosas. Yo desde chavito, te lo juro que Cantinflas y Pedro Infante para mí son los dos máximos referentes que yo tengo, porque Cantinflas era un güey, hay escenas donde el güey es muy mímico y donde dice cosas rebuscadas y palabras que no existen, y yo así como, yo crecí viendo eso, güey, cuando estaba en la prepa o en la secu con mis amigos, pues yo decía cosas así, güey, yo hacía observaciones así, de repente, y no porque lo quisiera imitar, simplemente porque pues, así estaba en mi cabeza, güey. Obviamente era fan de la televisión mexicana, consumía mucho otro rollo, consumía La Hora Pico, consumía La Escuelita, y me mamaba, güey, o sea, y era parte de aprender las cosas como sin querer, ¿no? Cuando empiezo a hacer stand-up y me pongo a ver observaciones de cómo hacer comedia y me doy cuenta que hay una madre que es la premisa, otra que es el remate, que es el punchline, que es el callback, que es el rolling gag, y veo que yo tengo una manera de contar las cosas en las que a mí me gusta mucho personificar y tratar de darle a entender a la gente lo que yo estoy imaginando.
Me gustaba hacerlo de una manera en que la gente supiera que sí era cierto, que de una manera en la que la gente se sintiera identificada, de una manera en la que dijeran, sí, sí, así es como se vive, no tanto desde mi única vivencia, quería que la gente se sintiera. Entonces, cuando empecé a hacer stand-up, yo tengo nada más a Cantinflas y a Pedro Infante y a los cómicos mexicanos de antes, y las referencias que tenían de stand-up era Dane Cook, era Richard Pryor, era Jerry Seinfeld, era Louis C.K., pero no, pero párale, ¿no? O sea, de repente también Jim Carrey ahí que cuando hizo, Adam Sandler, pero no era tan loco del stand-up, pues, o sea, sabía que había y me gustaba mucho, pero no sabía que había en México. Cuando veo que en México está el Pelón Gomis, que está, bueno, ya da Ramón, ¿no? Veo que yo decía, el Pelón Gomis está haciendo lo que hacía Dal Ramones, así decía yo, ¿no? Porque, pues mira mi referencia. Veo que está Ricardo Farril y digo, güey, no porque cuando veo a Ricardo Farril en Comedy Central es como de, este güey no lo conozco, no es famoso, no es famosillo como es Gomis, como fue ahí un Thatcher que fue a dar también por ahí. Es un güey que hace estando. ¿Qué verga? ¿Quién es? Y lo vi que tenía estructura su rutina y yo decía, yo quiero, güey, yo quiero. Entonces cuando empiezo a hacer la mía y empiezo a ver que invariablemente tenía cosas que tiene Cantinflas, que tiene Pedro Infante, decía, ¿cómo adapto eso, güey? ¿Cómo adapto eso a una estructura muy cuadrada? Y la única manera que funcionó fue que empecé a decirlo como me venía a la mente y de ahí escribirlo y ponerle la estructura. Mucha gente lo hace al revés, mucha gente escribe y ya con la estructura. A mí no, yo hablo y de lo que me da risa lo bajo y busco ya meter la estructura. Ya que esté estructurado, ya lo digo en un escenario. Pero todo esto es abajo, todo esto es yo hablando solito, hermano. Y, o sea, no tomaste ningún taller, o sea, todo fue empírico. Sí, eh, tomé taller con Tomás Strasberg. Ahí te va. Estaba yo en la prepa, veo el anuncio que Sofía veo a Ricardo, le escribo, Ricardo, ¿qué pedo? Quiero hacer comedia y Ricardo, súper buen pedo, me dijo, güey, métete un curso con esa chava que era Sofía. Me contesta Sofía, el curso está carísimo, está como en 5,000 pesos. Dije, no me alcanza, güey. O sea, busqué más y busqué otro más barato. Tomás Strasberg lo dio más barato y lo conseguí el varo. Que ahí estuvo raro porque le dije a mi abuela, mi familia, oigan, ¿me apoyan para hacer comedia? Quiero hacer stand-up y todo. Sí, te apoyamos. Y ya cuando me meto y ya tengo el compromiso, me dicen, no, no te apoyamos. Y yo de, no mames, chinga tu madre. Güey, me acuerdo a mi familia toda reunida, todos convenciéndome de que no lo hiciera, güey. Todos diciéndome, es una pendejada. Mi abuela así la tengo clavada en mi corazón, en mi alma, en mi mente, güey, diciéndome, Daniel, ¿cómo crees que tú vas a ser comediante, por Dios? Así me lo dijo, güey. Mis tíos convenciéndome que me querían robar mi dinero, otro tío diciendo, no, yo hago stand-up y no tengo que tener cursos y luego en mi trabajo. Y yo ver tanta falta de empatía con mi sueño me dio mucho coraje. Fue porque no me apoyaban y me sentí, güey, no me apoyan en lo que quiero. Ahí me emputé, ¿no? Ahí me dio coraje, ahí odié a mi familia en ese momento. Hoy de grande, que no tanto, pero puedo entender que era más bien un gesto de amor mal traducido que digo, lo comparto por aquí porque luego hay gente que pasa lo mismo y me gustaría que nos hiciéramos un poco más empáticos. A veces que tu familia no te apoya en tu sueño de ser bailarina, en tu sueño de ser actor, en tu sueño de ser cantante, en tu sueño de ser arquitecto, en tu sueño de ser doctor, no te apoyan en sueños y en el momento tú los ves como gente que no escucha y como gente que no te quiere, que no te quiere ver triunfar y que están bien anticuados y no confían en ti. Y la realidad es que te aman tanto, tienen tanto amor por ti, que les aterra la idea de que te vaya mal, les aterra la idea que te expongas a un medio que ellos no conocen y que ellos no controlan y prefieren que estés en algo mucho más seguro por tu bien, mucho más seguro para que no te pase nada y no te den la cara. Y es entendible la molestia porque es tu vida, pero hay que entender que ellos lo hacen desde el lado más lleno de amor, que a veces no lo traducen de la mejor manera. Y si nos asumimos una verga para estar criticando a los que no confían en nosotros, deberíamos tener esta misma responsabilidad con nosotros y asumir que lo están haciendo desde un lado de amor y un lado de empatía.
y que es parte de su cariño a nosotros. En ese momento a mí me costaba mucho trabajo y en lugar de estarme peleando con ellos, lo que decidí hacer fue, mira, no les voy a cambiar la opinión, no les voy a cambiar la manera de ver las cosas, pero yo no me voy a dejar hacer mis cosas. Entonces creo que ahí está la clave. Una de dos, o le echas la culpa a tu familia porque no te deja avanzar, o marcas un límite y dices, ok, no les gusta, bueno, voy a avanzar por mis medios. Y eso fue lo que hice, güey. Fui al curso a escondidas de mi abuela, le pedí paro al profesor de la prepa que ya murió. Le dije, oye, quiero hacer esto, es mi sueño, en verdad estoy muy comprometido. Y me dijo, vete, te voy a dar chance de que te vayas antes de la prepa, o sea, de que salgas temprano. No le voy a decir a nadie, pero vete con cuidado, porque no mames, estás bajo mi tutela. Ujú. Y yo, sí, Simón. Y me fui a tomar el curso a escondidas. Mi abuela me hablaba y decía, estoy en un trabajo en equipo, abuela. Estoy enseñando con mi banda, o cosas así. Y nunca le dije que estaba haciendo stand-up. Hasta que ya me gradué del curso de Tomás, tengo ahí la foto y nadie fue, güey. No, yo solito nada más con mi sueño y mi pinche diplomita de stand-upados. Y era malo, era un güey que no daba risa. De ahí de repente me fue dos, tres risas, güey, y no entendía por qué no, me costaba trabajo, porque yo venía de una comedia que yo tenía en la cabeza, que era muy orgánica, que era muy así, y ahí me enseñaron la técnica de escribir, que es una hueva escribir comedia, que es una chinga escribir comedia, y tuve que empezar a adaptarme, y ese año, bueno, me costó un año de adaptarme, un año y cacho adaptarme a dar risa, güey. Iba a la casa de los comediantes a dar show para 3 personas y nadie se reía, después ya se rieron y luego eran más personas, obviamente nadie iba a verme a mí. Empecé a dar shows privados culerísimos, shows en bares donde me aventaban chela, donde decían que me bajara, donde había música al lado, donde había borrachos. Y parte de esa formación, como cualquier comediante, pues te va dando tablas, te va dando un poco más de feeling. Empecé a escribir más, empecé a tener más sentido de cómo se escribía la comedia. Empecé a leer, a partir de ahí empecé a leer horrores de libros de comedia, de escritura, de estructura, no solo de stand-up, sino también de guiones de tele, de guiones de película, de guiones de programas, escaletas de programas. Empecé a documentarme más porque me acordaba que yo me dije, cuando dejé todo, que lo que yo decidiera iba a ser cabrón en eso. Entonces, no solo era una cuestión de actitud, era una cuestión de actos diarios para que eso se pudiera llevar a cabo. Y poco a poco, güey, me fue saliendo el chiste, me fue saliendo el show, hasta que un día en la casa de los comediantes, bueno, antes no me invitaba a nadie, güey. O sea, antes Gon Curiel, el ese güey, nadie me invitaba a dar shows, nadie. Y siempre, y se los he dicho así en la jeta de, güey, te partaste la verga, güey, conmigo. Gon Curiel, hasta mi cumpleaños del año pasado, creo, le dije, fue mi cumpleaños y me fui al Woco y me lo encontré. El Woco es un lugar ahí de comedia y ya lo conozco perfecto. Y, y le dije, ¿qué pedo, güey? No sé qué. Le dije, ¿por qué eras tan mierda, güey? O sea, era un chavito ahí de 19, 20 años, ¿por qué eras tan mierda, güey? O sea, me acuerdo de una vez que yo estaba muy de fan de Gon, lo vi en Camerino y le dije, oye, ¿nos puedo tomar un Vine? Y le dije, hey, estoy con Gon. Y Gon me dijo, ¿qué hago? Saludo, pues pídeme algo, ¿no? Y yo digo, güey, ¿qué mierda? O sea, ¿por? Y ya Gon me dijo, güey, estaba en un momento bien complicado, se me cruzaron los cables. Y le dije, bueno, entonces ya que me contó toda su parte, dije, güey, eso quería saber. Chingón, güey. No pasa nada, seguimos siendo amigos, vamos a llevarla chido. Pero, güey, las nuevas generaciones que vienen, las nuevas comediantes que vienen, no hay necesidad, güey. No hay necesidad de portarte mamón, de sentirte un culo, de nada, güey. Nada. El trabajo debe de hablar por ti, güey. Si te van a hablar con respeto es por tu trabajo, no porque los voltees a ver o no. O sea, y Gon y yo, a partir de esa plática, súper amigos otra vez. Hablé con Alex Fernández, nunca tuve un pedo. Con Mau nunca tuve un pedo, son mis amigos. Con, el ese güey se portó, no personalmente, pero era como una vibra normal, ahí como de que este güey está en tele, entonces como que no sabía si yo lo percibía así o él era el que estaba de mamón, pero también era alguien que no me invitaba a hacer comedia. Entonces en ese momento dije, ¿por qué chingados dejé Walmart diciendo que nadie me iba a dar la oportunidad y ahorita estoy mendigando oportunidades tan pendejos? Y lo que decidí es, a ver, ¿dónde están los que no invitan? A ver, tú. Y esos que no invitaban era Oscar Mayorga, Katia Vega en paz descanse, Gisa Garce, Dafna Vaz, y un servidor. Sí, y ya. Y otro que se llama Ronnie Piña, que junto con Ronnie Piña hicimos un grupo que se llamaba Acomedidos, que Para era como un entender, estando para... perdóname, es que me perdí tantito. Estos personajes que comentaste entre Mayorga y la chava que falleció, ¿era un grupo
de comediantes que pedían oportunidad y nadie les daba. Ajá, era gente que de repente íbamos a dar shows y muy pocas personas nos abrían, nos invitaban a abrir. eh, Teníamos como más o menos la misma edad en cursos, ¿no? De que, ay, pues acaba de salir, yo salí hace 3 meses, yo salí hace 2, ¿no? Eh, entonces, como que éramos los rechazados, ¿no? De la escena. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer, como no nos van a invitar, y yo no voy a estar perdiendo tiempo en que pedirles chichi, pues vamos a hacer de nosotros, güey. Ronnie Piña consiguió un lugar que se llama el Freedom en Cuautitlán Izcalli, y ahí fuimos a hacer los shows. De repente un barecito ahí en Tlalpan, en Tlalnepantla, que se llamaba La Facultad, ahí teníamos otra sociedad ahí de repente, y empezamos a hacer el grupo. Ronnie Piña empezó a moverse porque era el más grande y el que tenía más contactos, y pues yo empecé a dar los shows, empecé a jalar a más comediantes, y lo mismo, güey. Después de eso se acaba Comedidos, ya estaba Funny People, que Funny People era Manolo Carmona, eran otros güeyes por ahí que Roger de Marzo, eh, Lalo Villar, estaba en Funny People también, y ese conglomerado de comediantes era otro, digamos que estaba Estandopados, Funny People y Acomedidos. Y se disuelve a Comedidos porque Ronnie Piña me roba un chiste y hubo ahí unos trácalas que no sé qué, bueno, ya chingue su madre. Entonces nos vamos con Funny People, y en Funny People René Franco fue a una fecha y en esa fecha René Franco me ve y me dice, güey, te fue muy bien, te quiero invitar a un show en el Cuevón Escenario, que es un lugar emblemático para la comedia en México, que para Claro. mí era que de cómo voy a Sí. pisar el mismo lugar que se pisó el señor Polo Polo, Ujú. ¿no? El costeño, el norteño, para mí era impresionante, güey. Y obviamente estaba que me cagaba, güey. Entonces llego al camerino con René Franco, estaba el Chaparro, Talavera, creo que Roberto Flores y Isaac Salame y yo. Uno de ellos no, pero bueno. Y René quita el sombrero, güey, hace los papelitos. Vamos a salir por orden de suerte, güey. Y yo de no, mames. Y que me toca cerrar, cabrón. Entonces Puta me madre. toca cerrar, güey, y teníamos ahí el Chaparro a Talavera. Y... No, no, no. Pinche line-up verguísima en ese entonces. Yo decía, verga, güey, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir de la chingada. Y no, güey, me fue cabrón. Cabrón me fue. Y René Franco me dijo, quiero que vengas a escribir conmigo en Es de Noche y ya llegué. Entonces para mí fue de, ¿qué, güey? Y de a partir de ahí empecé a tener como más conciencia de lo que implicaba trabajar en la comedia ya en un nivel, pues más cabrón, güey. Y estaba el cojo conmigo en ese noche, ya llegué también escribiendo, vi cómo se vivía la tele de atrás, habla René con Adal y le dice, este güey que no sé qué dice, pues a ver, y Adal en vez de decirle a René, sí, lo voy a subir porque tú me dijiste, me mandó a hacer casting otra vez, y hasta que me quedé en el casting fue que Adal le dijo, órale, va. Adal siempre me dijo, te pareces mucho a Martin Short, un comediante gringo. Ujú. Y a partir de ahí hago más amistad con Adal. Adal me invita a escribir ahora su proyecto de Adal el Show. Y ya, hermano, de ahí empezó a crecer. De ahí Comedy Central, de Comedy Central ya Netflix y todo esto. Pero al principio sí estuvo de la verga, man. ¿Cuál fue el primer show que diste? O sea, tu graduación, ¿dónde fue? Mi graduación fue en el Teatro de la Comedia Wilberto Cantón, en la Ujú, Ciudad de México. ujú. Eh, Fue con Tomás Estrada ahí, la condujo. Y estuvo un comediante que se llama Antillón, otra que se llama Carmen Martínez, que ya no sé si hace estando bueno, que es actriz, un payasito que era el Pillín, un niñito que se metió al curso que se llama Pillincito, Manolo Carmona, otro que se llama Fernando Barrera y yo. Éramos la generación. Y cuando salí al escenario, hermano, bueno, antes de estar en el teatro, nos llevó Tomás a un Open como para que caláramos el agua, y en ese entonces nada más existía el Beer Hall. Entonces fuimos al Beer Hall. Y pues, güey, me subí, me fue bien y estaba emocionado. Y ya cuando fue el Teatro de la Comedia, no podía creer la vibra del teatro, güey. O sea, no me quería bajar, no. Y de hecho, todavía tengo el video en mi canal ahí, la primera presentación de ese show. Y no, le tengo un amor impresionante a ese escenario. Teatro Gilberto Cantón se llama. Sí, Wilberto, Teatro Wilberto Gilberto Cantón. Cantón, el Teatro de la Comedia, decía. O sea, después de estar comiendo caca durante cuánto tiempo das el brinco a Cuevón y luego el brinco a todos, porque me estás platicando que sí te fue muy mal en estos bares de borrachitos y que te bajaban ese rollo. Eh, ¿Cuál fue el show donde cambia tu vida ahí cuando René Franco te ve? Tomo la decisión de hacer comedia, digo, voy a hacer comedia. Y justo cuando la tomo, un año y cacho después, no doy risa, güey.
un año y cacho me va de la chingada. Y era ese año donde decía, no sirvo, güey. O sea, no, la cagué en mi decisión, soy un pendejo. Y a la par iba leyendo, a la par iba tratando de documentarme, tomé cursos con Tomás, tomé cursos con Gustavo Proal, tomé cursos con Gloria Rodríguez, y era como, no sirvo, güey, no estoy funcionando, qué chingados. Un año, güey. Y en el Cuevón, cuando me ve René Franco, empieza a funcionar todo. Pero siendo honestos, fue un par de shows antes que cambió mi vida en la comedia. Te voy a decir por qué. Yo hablaba normalmente como así, hablaba en show y yo quería, como era el más chavito, güey, nadie confiaba en mí, todo el mundo me tiraba de pendejo. Entonces yo quería hablar así para que la gente supiera. Entonces era falso, güey. Entonces estaba tan espantado porque tenía demasiada estructura que yo no conocía, que quería hacer que mis ideas a huevo entraran en la estructura. Entonces no funcionaba, no, no era orgánico, no me sentía a gusto. Y cuando decidí hacerlo como a mí me funcionaba, como yo lo quería hacer, cuando empecé a confiar en mis maneras de hacer las cosas, me funcionó y lo tengo perfecto grabado aquí, güey. Estábamos en la casa de los comediantes, era un show como para 10 personas, el lugar es para 300, te imaginarás cómo se vería el lugar ahí vacío. Y estaba en la rutina y no funcionaba como siempre, hasta que le pregunté algo a la señora y la señora me contestó y de ahí yo le volví a preguntar y se empezó a hacer esta como cabareteo, este crowdwork, este trabajo con la audiencia que funcionó y me quité el peso de tener que estar súper estructurado y ser honesto con la señora y agarrar elementos chistosos que habían ahí y mezclarlos con mi rutina. Ahí me bajé y todo el mundo, ¿qué pedo? ¿Te fue cabrón? Y yo no quería escuchar a nadie, me quería ir a mi casa, o sea, ¿qué hice, güey? A ver, ¿qué pasó? A ver. Y me di cuenta que lo que hice, güey, fue tomar mi comedia, lo que yo hago, la mezcla que tengo de Cantinflas, la mezcla que tengo de Pedro Infante, de Capulina, de la televisión de antes, con lo que aprendí ahora, con lo que yo soy, y ser honesto, güey. Si la gente se va a burlar porque estoy gordo, porque me veo pendejo, porque hablo raro, porque lo que sea, que se burle, güey. Pero así soy. Y otra vez, en cuanto vuelvo a confiar en mí, pinches shows me empezaron a ir verísimo. Y ahí René Franco me ven uno, y cada que iba a subir al show, güey, de los shows ya importantes como René o Adam o lo que sea, lo que decía antes es, sé tú, güey, sé tú, sé tú, sé tú, sé tú, sé tú, tranquilo, sé tú, disfruta. Y así salía, güey. Y duré un año sin dar risa por querer acoplarme a algo que yo no era, hasta que decidí ser yo y disfrutarme a mí, fue que me empezó a cambiar el pedo, y René Franco fue uno de los potencializadores más cabrón que tuvo mi carrera. Y siempre se lo voy a agradecer. En este extracto de tu vida o en este capítulo de tu vida, quiero entender, y ojalá que nadie se me ofenda, que los talleres sirven, pero al final de cuentas es una pequeña información nada más, porque sí entiendo que hay muchos talleres donde te dan información de que tiene que ser así, estructurado, cuadrado, y que no tengas que hacer otra cosa porque ya no es estendo puro. Los talleres, siendo honesto, mira, y te lo digo aquí de frente, amigo. Tomás Strasberg me enseñó la inducción a la comedia. Ujú. Tomás Strasberg me dijo, la comedia tiene reglas, y la comedia se mide, y la comedia tiene esto. Gus Proal me enseñó que había que escribir muy cabrón y tener mucho pensado en el texto. Gloria Rodríguez me enseñó a que tienes que tener una coherencia con lo que está escrito y cómo lo interpretas, ¿no? Todo esto que me enseñaron, cuando yo lo expongo en un escenario, al final de cuentas, güey, lo que va a ver la gente es la manera en la que tú lo haces. Entonces, los cursos te sirven si no tienes idea de nada, güey. Incluso si de repente en tu comunidad que estás viendo esto no tienes un güey que dé cursos, no hay pedo. Te metes a internet y buscas libros de comedia. Es que está en inglés, no hay pedo. Te metes a Google Translate y ahí lo pinches, lo transmites. A lo que voy, güey, es, no podemos ponerle pedos porque ni el curso te hace el comediante, ni el aprender solito te hace mal comediante. Creo que, creo que la gente va a decidir si eres buen comediante o no. Si das risa es lo que importa. Y si tienes estructura y tienes una manera profesional de hacer las cosas, está chingón. No le delegaría la responsabilidad de tu formación a un profesor, a un curso, porque tenemos gente que trabaja en lugares súper chingones, con un chingo de capacidad, ganando mucho dinero, que estudió en una preparatoria pública, y gente que tiene una escuela privada y no hace un carajo.
Es lo mismo aquí. No depende tanto de del profesor, sino del alumno. ¿Cómo te llega Netflix? Ricardo Farril, después de que yo doy el show, después de que le hablo para que me invite, digo, me diga dónde tomar cursos, empecé a tomar cursos, empecé a meterme en la comedia y yo le seguía mandando mensajes a Ricardo como fan. Y Ricardo en una ocasión me dice, a ver, vente a abrirme mi show acá en el Bataclan. Me ve, me va horrible, güey. Me vuelve a invitar a otro privado, me va horrible y ya no me invitó. Sofía me empieza a invitar, me va bien, ¿no? Y Ricardo como que, como por azares del destino, nos empezaron a juntar en shows. De repente René Franco nos juntaba, de repente Adal nos juntaba, de repente había shows donde éramos Sofía Niño, Ricardo y yo, y así, entonces nos empezamos a llevar por eso. Y Ricardo vio que me empezó a ver en show y le gustaba mi show. Y cuando a Ricardo Farri le dan la oportunidad de hacer su primer especial de Netflix, bueno, el primero y el de Navidad, me invita a abrir el especial junto con Diego Sanasi. Entonces, está nervioso porque eran los ojos de Netflix. Y en cuanto pasa, abro, me dicen, te queremos grabar a ti. Y pues yo todavía no estaba listo. Güey. Le hablan a Vallarta, le hablan a Sofía y me hablan otra vez, oye, si queremos hacerlo, órale, va. Me preparo para hacer el especial y la conversación fue, Netflix nos va a dar dinero para hacer tu especial, ¿no? Tú vas a vendernos ese especial. Entonces, yo hago el especial y tú te doy dinero, me lo das y ya no es tuyo, ya es de Netflix. Ujú. Y yo, güey, por favor, ¿no? Y era el show que tenía su zafado, que era el único que había tenido, que lo había escrito durante 3 años, entonces ya estaba súper pulido, un poco cansado también. Entonces ya era para mí dejarlo. Entonces cuando llega eso para mí, es ¿cómo que Netflix, güey? No mames, no lo podía creer, güey. No lo podía creer. O sea, me dijeron, no, lo podemos hacer donde tú quieras. O sea, sí me dijeron, lo podemos hacer donde tú quieras. El Auditorio Nacional lo hacemos. Y yo decía, o sea, si yo quiero, hacemos ahí, ¿sí? Y yo decía, ¿y cómo lo vamos a llenar? Lo llenamos. Y dije, no, 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 a ver. Entonces, para este entonces ya estaba Vine, esta aplicación de 6 segundos, y ya me estaba yendo chido. Entonces dije, no, algo que pueda llenar, güey. Y empecé a ver lugares, y lo quería hacer en el Teatro de los Insurgentes, porque ahí estaba la pintura de Cantinflas agarrando, ¿no? En el mural de Cantinflas, y decía, yo lo quiero hacer ahí. Y por cuestiones de fechas no se pudo. Dije, puta madre, bueno. Entonces, ¿dónde? Y vi el Poliforum Siqueiros, y dije, güey, es una obra de arte que ha estado como medio descuidada y quiero volver, que la gente en otro mundo, en otras partes del mundo lo vea. Y dije, va. Y fue el primer stand-up grabado dentro de una obra de arte, güey. Es una pintura, el mural de la Marcha de la Humanidad. Y de repente voy a hacer el scouting para ver el lugar y, güey, lo que más me sacó de pedo fue ver gente que tenía gafetes donde decía staff y arriba Daniel Sosa. Qué cabrón, qué bonita Era, experiencia. ¿qué, Qué bonita güey? experiencia. ¿Cómo, güey? ¿Cómo hay gente que tiene mi nombre? No, no lo puedo creer. Y antes de subirme, güey, bueno, antes de que empiece ya el pedo, como que me dejaron solo. Y lo único que podía pensar, güey, aquí lo único que tenía en la cabeza era todo esto que está pasando ahorita, todo esto que va a salir, que se va a grabar, que todo esto va a cambiar. Pero hoy, lo único que importa, güey, es que la gente que está sentada en este foro se ría. Que si Netflix, que si te van a ver más gente. Sí me daba mucha presión, pero lo único que importa ahorita era la gente. Y de repente llega la producción así, no, pero es que las cámaras, y no, es que esto, entonces era una saturación de información, güey, que me pone nervioso. Y cuando entro a dar el show, esto es 100% real, si tú ves el de Netflix ahorita, salgo de la madre esta, salgo como una cupulita que subía, que era un elevador, y ahí tenía un radio, güey. Y en el radio, imagínate, güey, imagínate que estás a punto de dar show, y en el radio me dicen, oye, Daniel, estamos teniendo un problema con el audio. No se escucha bien aquí, pero no lo hagas evidente porque tú te escuchas bien porque traes la valier. Daniel Sosa. Y salgo así, güey. Y yo. Entonces corro y me siento. En el especial se ve como me hinco porque estaba viendo esto y dije, güey. Y yo lo único que pensaba es como, no mames, no se oye. Y hablo, ¿cómo están? Y una señora abajo, no se escucha nada. Y yo no podía hacerlo evidente porque como estaba grabado, pues tenía la valier y aquí se escuchaba, güey.
Entonces fingí como 10 minutos el show, güey. Sí, jaja, que no sé qué, hasta que ya se escuchó bien y ya. Pero fue una experiencia bien rara, güey, porque cuando llega Netflix te cambia la vida porque dices, voy a estar en Netflix y te cae una losa y una presión de tengo que hacerlo perfecto, pero cuando ya estás en grabación tienes estos pedos, como, no mames, se va a ir a la verga mi carrera. Y la realidad es que no. La realidad es que sí es un logro muy bonito tener tus especiales ahí, es algo que aspiras y que siempre está chingón y quieres seguir estando ahí, claro, pero no puedes delegarle tu carrera a un especial. La carrera del comediante, igual que todas, se construye diario, con las decisiones que tomas diario, con los comentarios que haces diario, con las opiniones que compartes diario. Y si quieres una carrera, desde mi punto de vista, que perdure, que sea una carrera chingona a lo largo de los años, pues debes de tener coherencia en tus actos a lo largo de los años. Franco lo hace muy bien, Franco es un ejemplo muy claro de que, güey, pues este güey está chingue, 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 y nunca se ha dejado ir porque le fue bien en un show o en un especial. Entonces, creo que cuando llega a Netflix sí te mueve el tapete, pero lo más importante es decir, bueno, ya pasó, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo un cuate tan joven, en teoría, con pocos años de carrera, porque creo que tienes 10 años, ¿estoy bien? Tengo como 8, empecé en 2012. Ocho Tengo años, no se te ha subido humo a la cabeza. ¿Cómo estar plantado en la tierra? No, ¿Qué? sí se me han subido. ¿Sí? Sí se me han subido. Y te lo voy a decir aquí, hermano. En el 2016, antes de que llegara Netflix, eh, se graba en 2016 mi especial, Zafado, en el Poliforum. Y yo venía de una gira que me había ido muy bien, porque era una mezcla entre Vine y todo esto, y Comedy Central. Yo me patrociné la gira, eso es 100% real. Empiezo la gira en un lugar aquí en México que se llama Venue 360, donde hice una alfombra y la chingada, y a la siguiente fecha era el Puerto Vallarta. Y yo lo que hacía era comprarle el vuelo a mis managers en ese entonces, que eran dos chavas, les compré los vuelos, yo con mi dinero pagué los hoteles, yo con mi dinero pagué el transporte y de lo que salía del show lo iba recuperando, güey. Y ese show en Vallarta tuve 10 personas, 7 personas, güey, después de un soldado en la Ciudad de México. Ujú. Entonces era una ida, subida y bajada de ego. Pero imagínate, güey, el güey que no tuvo atención de su mamá, que su papá le robó, que no tuvo varo. De repente le das atención de un puta madral de gente y le das varo, güey, que no sabe de dónde le está cayendo. Pues obviamente no hay persona en el mundo que no se destante, güey. Y de repente cuando la gente dice, se le subió la fama, luego lo relacionan con un güey mamón, con un güey déspota. Y la realidad es que no, güey. Lo que a mí me pasó fue que se me subió porque yo decía, yo lo que estaba haciendo es, las decisiones que he tomado han salido bien. Eso quiere decir que yo tengo una capacidad chingona de decidir o de tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, a partir de yo caminaba basándome en que yo era una verga, güey. Nunca me porté mal con un mesero, nunca trasteé a ningún amigo, nunca. Pero sí tenía esta superioridad moral de que yo era la verga, ¿no? Y lo puedes ver con mucha gente porque pasa y está pasando y va a seguir pasando, que se sienten que tienen toda la atención y se sienten un culo y compran y traen y yo soy, güey, y das consejos como si fueras, güey, en la comedia lo importante, chinga tu madre, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso, güey, a mí me pasó que yo sentía de repente que nada más estábamos Sofía, Ricardo y a los tres, a Sofía, Ricardo, Vallarta, cuatro, Sofía, Ricardo, Vallarta y yo, nos pasó, y a Mau también. O sea, y era el tema de, pues sí, güey, se nos subió y el tema es que sentíamos que dábamos cátedra, que sabíamos que era la comedia, ¿no? Y nuestra excusa, bueno, al menos en mi caso, mi excusa era de, si estoy mal, dile al público que se acaba de reír. Ok. Si estoy mal, dile a los seguidores. Entonces, como que había cosas que cubrían. Y al final, cuando avanza el tema es, te das cuenta que no, que es una serie de inseguridades que está cegado porque tienes una atención efímera. Entonces, algo que me empezó a pasar fue que yo cuando empecé a tener la fama, que ni siquiera es fama, güey, porque fama, o sea, fama Mijares, cabrón. O sea, la popularidad que tuve fue que yo sentía que me decía al culo y las perlas de la Virgen, güey. Y que fíjate qué bonito, cuando tu misma carrera y el público te dicen, no, a ver, espérate. Nos gusta mucho tu trabajo. Echa la hueva y ya no nos gustas, güey. ¿Ok? Y cuando ves que
que no es así. Y caga, güey, porque de repente es como de, da risa porque es Daniel Sosa, no por lo que está diciendo, es cuando empieza a pesar. Ujú. O cuando no están siendo objetivos del público, solo están, porque eres la figura que está en boga y no te ponen atención, es como de, chale, güey. Entonces llega un momento en el que llega Netflix, llega esta ola y andábamos, bueno, andaba yo como de, qué pedo, me mamaba ir de peda, tuve un año o dos como que me mamaba el desmadre, güey. Y así era como se me subía la fama, güey. Como que decía, puedo comprarme algo que nunca pude comprarme, güey. O sea, para mí una champaña, una botella de Moet, en mi familia, ni con mi abuela, güey. Ni con mi abuela. O sea, era estúpido pensarlo. O sea, era estúpido pensarlo. Y hoy poder comprar las que quiera y era como, no mames, claro. Y ya iba ahí, güey. Y mucha gente decía, es que se te acercan las morras porque tu fama o por dinero. Y yo, sí. Y no tengo un pedo con eso. O sea, venga, ¿no? O van a caer lugar, nada más te quieren porque es famoso. Pues sí. O te quieren porque vas a dejar dinero. Pues sí. Si no vengo a buscar padrinos para el bautizo de mi niño. O sea, yo vengo a divertirme, güey, ¿sabes? Y andaba loco, güey. Me mamaba a compartir las historias de, hey, estoy aquí en la peda, estoy chupando, shot, ¿sabes? Porque era una etapa que viví y viví muy bien. Y llega un momento que me cansó, güey. O sea, imagínate, en la segunda gira me la pasé de fiesta. Estamos hablando de que miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, güey. Y chupaba diario, chupaba chela diario, güey. Y luego peda loca en los cines, con una morra, con otra morra, porque ya estaba soltero, y en un estado y luego en el otro. Y llega un momento, güey, en el que toda esta saturación te empieza a afectar en muchas cosas, en lo personal, en la salud, engordé un putero. Y llegó un momento que me tuve que parar y dije, a ver, tú vienes aquí a trabajar y a ser el mejor comediante. ¿Qué chingados le va a aportar pedas masivas, pedas diarias, morras? ¿Dónde está? ¿Dónde estás parado? Entonces de repente mi excusa es que yo decía, es que tengo que estar siempre en boga, debo estar siempre arriba, siempre en la fama, siempre en el popular, porque me tocó, ahí te va, me tocó de repente Vine, Comedy Central, Netflix, DJ Erwin, giras, y siempre estaba acá, entonces me harté y dije, no, a ver, ya no quiero, y ya no quiero fiestas, ya no quiero, y real, amigo, hoy te digo, me asqueó eso, y fue, ya no quiero, chill. Entonces por eso de repente dejé de hacer el DJ Erwin, de repente hice Stereo Sosa, después dejé, ¿no? Entonces yo lo que hablaba con mi manager era, ¿cómo le hacemos para que no desaparezcamos, seguir trabajando, pero no estar siempre acá? Porque qué hueva estar siempre acá, güey. Y aparte es insostenible. Y es como de, no, pues hay que tener en cuenta que la carrera, como cualquiera, es una parábola y tienes que tener a veces momentos de mucho foco y a veces momentos donde no tienes que tener foco, pero tienes que estar trabajando y buscando entender más cosas nuevas de la comedia y no tienes que estar siempre en la fama ni en el reflector. Y cuando pasa eso, güey, pues ya es más para acá, güey. Ya estamos hablando de que ya es el último especial que hice, ya es la última gira, dejé de tomar, empecé a meterme más en el río del ejercicio, el dinero en vez de gastármelo en pedas, me lo gastaba ya en seguros, me lo gastaba en pagar mis depa, me lo gasté en cosas que me aportaban para mí, güey. Y darme cuenta de eso fue porque dije, güey, la fama nunca te va a durar siempre, ¿no? Y tú no vas a vivir, tú no vives de ser famoso, porque no soy un pinche influencer que tunea coches. Soy un güey que es comediante, güey, y un día a la gente le da risa el chiste, pero al día siguiente ya no, güey, y tienes que hacer uno nuevo. Y para hacer un nuevo chiste debes de documentarte acá chingón, cabrón. Y debes de estar preparándote diario y diario y diario y diario. Y me di cuenta que vale mucho más trabajar todos los días que ser famoso todos los días. Entonces, cuando me cae el 20 de que viví mi etapa, que digo, nunca la voy a menospreciar porque era una parte que tenía que vivir, pero cuando me doy cuenta que ya estuvo bueno y que vienen unos años en los que tengo que hacer una carrera demasiado sólida para que perdure esto y que sea un comediante que represente a México a nivel mundial, desde ahorita tengo que ser coherente con lo que hago, desde ahorita tengo que empezar a ser un poco más maduro con mis acciones güey, pensar en mi futuro, güey, pensar en mi futuro y creo que estoy en un momento en mi carrera y en mi vida en el que la gente se merece contenido súper chistoso, pero también alejarnos de solo dar risa y de entender como el comediante como alguien muy profesional. Y
cuando me paro a ver esto, güey, y me doy cuenta que soy una figura pública y que de alguna manera, yo no lo pedí, ¿eh? Yo no pedí hacer esto, yo pedí dar risa y ya, y de repente me doy cuenta que tengo un chingo mil de gente que me está siguiendo diario, güey, me queda una responsabilidad. Y lo único que puedo pensar en esto es, si Daniel, el que estaba jugando fútbol apenas con su papá, siguiera a este nuevo Daniel, ¿qué le gustaría ver de este güey? ¿Qué le ayudaría a ese Daniel a confiar en él? ¿Qué le ayudaría a decir, brother, sí se puede? Vale verga si naciste abajo de un pinche puente, vale verga, güey, sí se puede, porque depende de ti. ¿Cómo transmito eso? Y lo que quiero hacer, amigo, y te lo comparto, es con base en hechos laborales, con trabajo, con mi trabajo nada más, y el reflejo de mi persona en redes, demostrar a la gente que si trabajas diario, poco a poco, puedes llegar a conseguir lo que tú quieras. Ojo, no lo que yo diga es lo que va a ser, no. Yo quiero que mi ejemplo sirva para decir, este güey quiso hacer esto y lo hizo así y sí se puede. ¿Por qué yo no? Porque si este pendejo pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Es básicamente lo que quiero dejar, porque al final de cuentas la fama se acaba, güey, el dinero se acaba, lo único que va a quedar es trascender de alguna manera en las siguientes generaciones, no solo de comediantes, sino también de personas que nos siguen ajenas al medio. Y lo más importante para mí es hacer que la gente que ve esto en México, en Sudamérica, en donde sea, confíe en ellos mismos, güey, porque te lo juro por Dios que sí se puede, cabrón. ¿Qué le dirías? Ahorita lo mencionaste, pero me gustaría, o sea, tú estás pensando en como el ejemplo del niño portero a Daniel Sosa comediante. Si tuviéramos chance de tú, Daniel Sosa, irte al niño de 10 años o 11 que estaba portereando, ¿qué le dirías a él y a su papá juntos? Fíjate, a los dos, no había pensado a los dos, cabrón. A ver. Creo que al niño sí le diría, nunca dejes de confiar en ti. Y le diría lo mismo a mi papá, fíjate. Nunca dejes de confiar en ti y que no fuera tan duro con él. Creo que esas dos cosas serían importantes para mí porque siento que sería una válvula de escape para los dos en ese momento. Entonces creo que cambiaría muchas cosas y no los resultados, pero sí la manera en la que llegaron a ellos. ¿Y qué le dirías si tuvieras oportunidad a decirle a tu mamá, si pudiéramos regresar al momento donde tu mamá decide abandonarte y tú llegaras de 27 años, ¿qué le dirías a tu mamá? Gracias. Le diría gracias porque creo que los dos aprendimos de esto y a mí me hizo un hombre mucho más consciente y empático de que no todos la pasan bien y no porque yo la haya pasado muy mal, sino porque si a mí me pasó esto, hay gente que la pasa peor, me hizo más empático y me formó como hombre y como comediante y a ella también le ayudó a entender muchas cosas, me imagino que no puedo yo adivinar, pero le diría gracias y que yo la perdono. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado es hacer las cosas solo por hoy. Si tienes que trabajar, si tienes que hacer ejercicio, si tienes que leerte un nuevo libro, solo por hoy hazlo, las cosas buenas. Uno en punto. Marcar límites, pero creo que el mejor es hacer las cosas solo por hoy. Y te digo esto porque es el que me dieron. El que yo tuve que sentir en carne propia fue el de confiar en mí. Y eso se los comparto. Confíen en ustedes. O sea, la gente que está escuchando esto, confíen en que sí pueden. Va a haber un chingo de gente que le va a decir que no, va a haber un chingo de hechos que les va a decir que no, pero sí, sí pueden, porque no hay nada más bonito que darte tú el abrazo solito, darte tú ese cariño solito. Te lo digo porque pues así me tocó, ¿no?
Dani, te agradezco muchísimo esta entrevista. Me estrujaste el corazón varias veces. Te admiro hoy cada vez mucho más porque hay muy pocos jóvenes como tú que piensan como tú y que a pesar de que todo estaba en contra para que fuera un muchacho perdido en las calles o sin una familia estructurada, hoy sales adelante y eres un referente importante de la comedia en México. Te agradezco esta entrevista muchísimo, amigo. Muchas gracias, amigo. En verdad te agradezco mucho el espacio porque me das chance de hablar como pocas veces se puede hablar en el ámbito de la comedia y se agradece mucho porque es algo muy honesto y creo que tu público, digo, lo quiero mucho y desde la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar, se portaron increíbles y es un placer para mí. Gracias, amigo. ¿Me puedes dar tus redes sociales, por favor? Claro que sí, estoy en todas las redes sociales como @FrancoEscamilla, no es cierto. Ojalá, ¿no? Para que nos Ojalá, sigan. ¿no? Estoy en todas las redes como @Daniel Sosafado, ahí me busquen Daniel Sosa y cualquier duda me avisan, aquí andamos. Te mando un abrazo. Sabes que si te quieres, te mira y espero verte pronto. Ya tomarnos un café juntos. Igual, amigo, te mando un abrazo y pásala muy bien. Felices fiestas. Feliz fiesta, feliz Navidad y próspero 2021. Amigos, esto fue Checos Fresh en la presencia de mi amigo muy admirado, el señor Daniel Sosa. Cuídense mucho y hasta siempre.